invitamos a todos nuestros asistentes para que a través del chat manifiesten las preguntas que quieran dar a conocer a quienes realizaron la participación. Doctor Guido, entrando en este segmento del primer panel, para escuchar algunas preguntas, para ver de qué manera pues interactuamos con nuestros asistentes, pues tendría por comentarle que esta pretensión de lo que es un webinar para pensarse las perspectivas del desarrollo en el Cauca, a partir de un debate público en torno a la historia del liderazgo, se planteaba básicamente por entender que definitivamente lo que somos hoy día, lo que hacemos hoy día, lo que estamos soñando y pensando hoy día los caucanos, pues definitivamente es el reflejo de gran parte de muchas frustraciones y quizás de muchas cosas que, habiéndose querido hacer, no se han logrado concretar. En ese sentido, ¿cómo relacionar la historia y el liderazgo? ¿Qué nos podría usted manifestar? Bueno, relacionar la historia del liderazgo. Yo le diría lo siguiente, ¿no? Mirando lo que sucede, lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Si miramos al departamento del Cauca en su conjunto, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué liderazgos han asumido un papel protagónico en la historia del Cauca? Yo puedo decir que de colectivos, por ejemplo, el liderazgo de los pueblos indígenas en el Cauca, ¿sí?, ha asumido un papel protagónico en la historia de este departamento. Sí, con un aspecto, yo no sé hasta dónde sería problemático ese aspecto, en tanto genera, yo diría que por el manejo que se le ha dado en los medios, una fractura entre la llamada población civil no indígena y las poblaciones indígenas y afros del departamento. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí?, progresivamente uno puede ver que este tipo de liderazgos en los cuales, por ejemplo, sectores sociales luchan a partir de lo que vi de la investigación sobre ríos y páramos, por la conservación de sus nichos ecológicos, ¿sí?, y evitando en lo posible una dimensión de ruptura del orden público, ¿sí? Yo diría que allí el liderazgo ha adquirido un papel protagónico en este departamento, ¿sí?, hasta el punto tal que, viendo uno la proyección nacional que tienen estos movimientos que nacen originalmente en el Cauca, fácilmente se establece que, por ejemplo, ha mostrado la falsedad de un Estado colombiano que trata de transformar ciertas situaciones en conflictos armados únicamente dando soluciones o pretendiendo dar aparentes soluciones que no son más que instrumentos que incrementan la conflictividad en el departamento y la confrontación entre sus actores sociales. ¿Es cierto? Mientras que hay otros liderazgos que han ejercido grupos de comunidades afros e indígenas y no sé hasta qué punto campesinas, ¿sí?, en los cuales pues están tratando de evitar el tratamiento de orden público y sobre todo de fortalecer una institucionalidad garante de los derechos, del ejercicio de los derechos y de las prácticas de esos derechos en el departamento del Cauca. En ese sentido, yo diría que hay que
a eso es que yo estaba llamando en la primera intervención la atención, ¿no? La nueva narrativa histórica tiene que reconocer estos aspectos, ¿sí? Fundamentalmente, ¿ya? Y mostrar cómo el departamento, en un trabajo que hicimos, que pidió la Corte Constitucional sobre condiciones de no constitucionalidad en los territorios indígenas del departamento, fácilmente se establece que este departamento fue afectado por una enorme movilización, por desplazamiento forzado de colectivos que no encontraron en el Estado una garantía del ejercicio de sus derechos, sino que por el contrario, lo que encontraron en el Estado fue un permanente asedio a través de mecanismos de control de orden público de esos territorios, ¿sí? En los cuales el Estado no tiene presencia real, ¿ya? Entonces, yo pienso que son una institucionalidad que han generado colectivos, son los únicos capaces garantes de un nivel de establecimiento de condiciones de defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y de mantenimiento de procesos democráticos que llevan a la configuración y asentamiento de la paz en el Cauca. De lo contrario, pues yo diría, por eso es el cambio que debe haber en las narrativas históricas por parte de estos nuevos agentes, ¿sí?, de la historia, que han tomado un protagonismo y un liderazgo en oposición a los protagonismos y liderazgos que desde el pasado trataron de hacer del departamento del Cauca no más que un territorio de desempeño de sus intereses e intencionalidades privadas en contra de grandes conjuntos de población de este departamento. Eso es lo que diría en primer lugar. Muchísimas gracias, doctor Guido. Un saludo especial a nuestro amigo Milton Manuel Correa Nachi, del resguardo indígena de Pitayó. Bienvenido, Milton, y tiene usted el uso de la palabra para la pregunta. Muy buenas tardes, o como se diría por acá en mi tierra, Macue Fince, es como buena tarde para todos. He escuchado atentamente las cosas que nos ha comentado aquí el doctor Guido Arona. Les comento, soy de la comunidad Nasa de Pitayó, Silvia, Cauca. Me imagino que algunos conocerán. Y otros sabrán que pues esta parte del Cauca tiene varias etnias indígenas, que todas buscan su propia identidad, están en la búsqueda, están en esa investigación algunas, otras son muy fuertes como los Misak o los Nasa, que bien los han mencionado en sus luchas y procesos de resistencia. Obviamente siempre hemos estado como, digamos, al pie y al filo de todos los conflictos, desde prácticamente el inicio de esa invasión española. Sin embargo, parece que aún hoy no sabemos hacia dónde mirar o hacia dónde vamos a llegar, porque siempre surgen nuevos trastornos, nuevos obstáculos en el camino. Yo soy un gestor cultural, soy artista, soy maestro en artes plásticas de la Universidad del Cauca, y desde el arte siempre me ha motivado esa parte de investigar el por qué somos así, por qué sentimos y pensamos las cosas de una forma tan en contravía a lo que se piensa que es el desarrollo, y por qué nuestros liderazgos siempre van a ser como una especie de confrontación contra un establecimiento, y eso se me conmueve la mente, y por eso quisiera preguntarle aquí a don Guido Arona, ¿se puede liderar e impulsar un desarrollo integral de las comunidades indígenas
o no indígenas, campesinos, afros, todos, a través de las artes y la cultura? ¿Y cómo se haría eso? Pues la respuesta que te puedo dar, sin ser un amplio conocedor de esa dimensión, sería la siguiente. Sí, eh, yo tuve oportunidad de conocer una serie de pinturas de un integrante Misaj de su territorio, ¿sí? En la cual encontré una serie de elementos que me permiten establecer una comunicación con algo que yo he llamado, no sé si lo comprenda, el mundo de la vida. Digamos que en el Cauca hay diferentes mundos de la vida, que esos mundos de la vida tienen sus propias expresiones que llamamos culturales, ¿sí? Y que integran no solamente a las personas entre sí, sino con sus respectivos territorios. Porque en lo que yo tuve oportunidad de ver y tal vez de, no sé si malinterpretar, perdón, es que para esos colectivos, ¿sí? El territorio es algo vivo, ¿sí? No es un elemento inerte sometido a una serie de condiciones de explotación en el cual sus propios recursos son depredados permanentemente. Entonces, si miramos los mundos de la vida, ¿sí? En lo poco que conozco, ¿sí? Yo encuentro que allí hay la cultura, eso que llamamos cultura, la representación artística, ¿sí? Juega un papel central y primordial, porque un papel de integración y también de diálogo permanente, ¿ya? Eso es la respuesta que yo te puedo dar, ¿sí? Sobre todo, hay algo que a mí me preocupa, y es esto, que las nuevas propuestas de desarrollo tratan de escindir los seres humanos del territorio. Tratan en todo momento de mostrar que el territorio no es más que recursos, que en el territorio lo único que se hallan son recursos para una explotación o para el incremento del consumo, del comercio y qué sé yo, de otros factores. Más sin embargo, las concepciones culturales del territorio creo que permiten integrarnos a ese territorio y darnos cuenta de que somos parte de él, somos sus integrantes, estamos viviendo con él los elementos del territorio, ¿sí? Permanentemente. Esa es la respuesta que yo me atrevo a dar, más basada en unos pocos elementos que tengo, que a lo largo de mi vida académica he logrado analizar, ¿sí? Y no tanto de vivencia propia en esos territorios. Muchas gracias. Hacemos una invitación especial a la doctora Daisy Patricia Preciado, Daisy Janet Preciado, para que nos comparta una inquietud desde fuera del país. Bienvenida, doctora Daisy. Muchas gracias, Dilber. Quería preguntarle al doctor Barona, ¿cómo podrían comunidades oprimidas y marginadas plantear su propia forma de desarrollo en el sistema imperante? A ver, pues el problema está, mi estimada Daisy, excuse que la trate así tan familiarmente. Puede Sí, hacerlo. A pesar de que
Gracias, muy amable. En lo siguiente, el modelo actual de desarrollo, sí, es, desde mi punto de vista, atentatorio contra los colectivos humanos que históricamente han estado unos en la marginalidad, otros totalmente excluidos de las posibilidades de construir un conocimiento que les permita integrarse más activamente, no solamente entre ellos, sino con el resto de la sociedad y dentro de sus propios territorios. Cito un ejemplo. En estos días estamos viendo cómo, y esto no solamente comprometió a Boyacá y Cundinamarca, sino que también ha comprometido a Nariño y al Cauca, de alguna manera. ¿Sí? Lo que encuentro es lo siguiente: el capital financiero que el gobierno actual, y no solamente el gobierno actual, desde los gobiernos que se caracterizaron por darle juego a lo que hemos llamado el neoliberalismo, han fortalecido, por ejemplo, las importaciones del producto agrícola, ¿sí?, en el cual el capital financiero, ¿sí?, es el elemento que va a atentar directamente contra colectivos y comunidades que no tienen ese respaldo y que se ven sometidos a una enorme presión económica, haciendo que buena parte de sus productos, como en el caso que acabamos de escuchar en Colombia, la papa, sea vendida a un menosprecio, ¿sí?, sea desplazada por un producto que está siendo de alguna manera apoyado por las transnacionales y por este capital financiero que de paso no tiene nacionalidad, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, yo no veo que los pueblos que han tratado de fortalecer sus propias condiciones, ¿sí?, encuentren, ¿sí?, posibilidades de sinergias con otros grupos sociales que les permitan luchar contra esas formas de pauperización de las economías tradicionales que hay en este departamento y en otros departamentos de Colombia. Lo otro que quiero decir es lo siguiente: cuando uno mira, y tuve la oportunidad de leer en el día de hoy a un analista económico del periódico Portafolio, acusando a la educación de ser la directa responsable de toda la pobreza y el deterioro de Colombia, ¿sí? Cuando uno mira el departamento, uno ¿qué ve? ¿Sí? Yo he tenido oportunidad de recorrer algunos territorios y ver los niveles educativos que hay en este departamento, donde profesores y profesoras tienen que luchar, ¿sí?, en las condiciones más precarias, sin las cuales no pueden dar un conocimiento efectivo que lleve a esos grupos de población a mejorar no solamente sus condiciones económicas, sino a innovar en tecnologías más apropiadas para los medios en los cuales se asientan. Entonces, todo esto está en lo que yo diría en la primera parte de lo que quise responder de la no presencia del Estado en el Cauca. En las áreas rurales el Estado es manifiestamente ausente en todos los niveles, garantizando simplemente
las más precarias condiciones para el desarrollo de las personas, para el desarrollo del capital humano de esas personas, como ahora se los trata. Y eso, pues en mi criterio, produce un profundo detrimento de las condiciones en las cuales esos colectivos pueden hoy en día luchar con algún tipo de éxito frente a una avalancha que los está sometiendo inmisericordiamente a cierto tipo de condiciones que atentan contra su bienestar. ¿Sí? Eso es lo que pudiera, en términos muy generales, responder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guido. En el chat nos hacen varias preguntas. Varias de ellas están relacionadas con lo que son políticas públicas y aspectos económicos. No sé, doctor, si considera que puedo darles lectura y de pronto usted las pueda unificar en una sola respuesta, ¿le parece? A ver, eso intento. Bueno, listo. Sí. Bueno, entonces la primera pregunta es del señor Gustavo Adolfo Hoyos Gil y nos dice, ¿qué propuestas o metas haría usted para promover la agricultura y sacar adelante la producción avícola? Esa es la primera relacionada con estos temas. La segunda la hace la señora María Daniela Reyes Benítez y dice lo siguiente. ¿Qué tan extenso puede llegar a ser el proceso de reconstrucción de políticas públicas que nos permitan reestructurar la economía del Cauca y por dónde se debe empezar? La siguiente nos la hace el señor Ernesto Díaz y dice lo siguiente. ¿Considera usted que desde el liderazgo de las comunidades étnicas del departamento es suficiente para encaminarnos en el desarrollo del Cauca? Y relacionado con ese tema, nos pregunta la señora Mónica Muñoz de segundo semestre de CETAP Popayán. Como estrategia de mejoramiento de la economía en nuestro departamento, ¿ha pensado qué política pública favorece la transformación de materias primas como el café y el cacao? ¿Cuál es su opinión? Y desde la Personería de Timbío, Cauca, nos indica lo siguiente. A través de nuevas políticas públicas, ¿qué tan lejos se encuentra nuestro departamento de la vía hacia el mar, teniendo en cuenta que se fortalecería la economía, el turismo, la salud y se materializaría un sueño de desarrollo en nuestro departamento? Esas, digamos que son las preguntas que de cierta forma toman unas temáticas similares frente, como le dije, doctor, frente a política pública y algo relacionado con economía. No sé si de pronto nos pueda colaborar con la respuesta de estas primeras. La primera pregunta que yo haría es, ¿qué estamos entendiendo por desarrollo? Sí, es la primera pregunta que yo haría. Entonces, puedo plantear una respuesta en términos comparativos con un departamento vecino, sí, al Cauca. Es más, que la zona norte del Cauca está prácticamente articulada a este departamento y no tanto al resto del departamento del Cauca. Me refiero al Valle del Cauca. ¿Qué estamos entendiendo por desarrollo? Es la pregunta que me hago. Entonces, estamos entendiendo un incremento de los niveles de explotación de el medio ambiente en el Cauca. Sí. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Cauca es uno de los departamentos que se diferencia profundamente de la mayor parte de departamentos de Colombia. ¿En qué? En que su población mayoritariamente es rural.
En el Cauca, las más grandes concentraciones urbanas son Popayán y Santander de Quilichao y tal vez el Bordo, no recuerdo ahora el nivel de población que tiene. De resto, el resto de la población se distribuye en una geografía en territorios bastante complicada, esa geografía, en términos de integración. Entonces, si miramos el desarrollo como en los índices de necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? ¿Qué nos vamos a encontrar? Que en el Cauca la potabilización de sus aguas es deficiente. Que en el Cauca la mayor parte de los afluentes de los ríos, etcétera, están contaminados de materia fecal, ¿sí? Que en el Cauca, ¿sí? Por las razones que sea, hay una muy baja cobertura de los sistemas de hoy en día de internet y de comunicaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso pregunto, ¿qué estamos entendiendo por desarrollo? ¿Ya? También, si miramos la estructuración de los niveles educativos en el Cauca, comparados con otros departamentos de Colombia, ¿sí? ¿Qué nos vamos a encontrar? Una profunda deficiencia. Yo como profesor universitario lo viví, ¿sí? Recibiendo estudiantes de muchas regiones rurales del Cauca que no tenían competencias realmente para hacer de lectura, y mucho menos lectura crítica, ¿sí? No sabían expresarse, colocar en claro sus ideas, ¿sí? Y todo eso producto de una muy deficiente, ¿sí? Sistema educativo que se da en el Cauca. Recuerdo que una vez en Leticia, si mal no estoy, recogimos a un niño que para ir a la escuela le tocaba prácticamente andar hora y media, ¿sí? Del sitio de su vivienda a la escuela y luego regresar a su sitio de vivienda. Sí, nosotros lo recogimos y lo llevamos hasta su casa cuando estábamos en una actividad con la universidad, con estudiantes de antropología de la Universidad del Cauca. ¿Sí? Entonces, vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué entendemos por desarrollo? Miremos, yo voy a ponerle un ejemplo. Aquí se intentó fortalecer una industria de flores, ¿sí? ¿Usted sabe cuáles son los costos de la energía que hay en el Cauca? Son uno de los más altos del país. Entonces, el sector, si se quiere impulsar un sector industrial, ¿sí? ¿Cuál es el peso del costo de la energía, ¿sí? En los niveles de competitividad con otras regiones de Colombia y mucho más del exterior? ¿Sí? No nos estamos dando cuenta de que en el Cauca, ¿sí? Los costos que hay en la cuestión de los servicios públicos son de los más elevados del país. Extrañamente, no se tiene en cuenta las condiciones de la población en las áreas rurales, ¿sí? Del Cauca, en los municipios pequeños del Cauca. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿qué estamos entendiendo por desarrollo? Política pública. Pues yo diría que debiera haber un proyecto en el cual el costo de la energía en el departamento del Cauca, de la energía eléctrica, se reduzca considerablemente
en comparación con otras regiones de Colombia. Igual sucede con los costos en los combustibles fósiles y en el gas. Son altísimos comparados con otras regiones de Colombia. Entonces eso lo saca de los márgenes de competitividad, ¿sí? En una economía que lo único que hace es hablar bellezas, ¿sí? Y tiene una retórica del mercado y de la competencia y de la productividad que no tiene en cuenta que las condiciones infraestructurales del Cauca impiden precisamente eso, esos niveles de desarrollo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo pudiera, en primera instancia, devolverles la pregunta a las personas que en el chat pensaron y propusieron el tema del desarrollo. Sí. Eso es en primera instancia lo que yo diría. No sé si la respuesta que les haya dado satisfaga a algunos o genere mayores interrogantes. Muchísimas gracias, doctor Guido. Bueno, por efectos del paso del tiempo, doctor, y le indicamos también a quienes formularon las preguntas que se las haremos llegar al doctor Guido a efectos de que puedan ser publicadas en el sitio web. Y adicionalmente, doctor, quisiera preguntarle una cosita. De pronto, ¿usted es posible que nos acompañe en el siguiente panel? Pues sería un honor, doctor. Sí es posible. Sí, es posible. Pero Sí. agradable la compañía. Sí, señor, le agradeceríamos Si mucho me permite fumar contar con su pipa, es presencia. posible.